Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les adelanto, hoy es la última clase antes del parcial. Por lo tanto, vamos a ver los dos temas, que son dos temas medio cortos que me tocan dar hoy, y después vamos a dedicar algunos minutos a hablar sobre el parcial y que ustedes, si tienen alguna inquietud respecto de algún tema que tengan dudas, me lo pueden consultar. ¿Estamos? Hoy nos toca hablar de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño y de las obligaciones de género. Como ustedes vienen viendo, en las obligaciones de dar, las obligaciones de dar, pueden ser obligaciones de dar cosas o de dar dinero. Si hablamos de obligaciones de dar cosas, las obligaciones pueden ser de prestación determinada o de prestación indeterminada. Si hablamos de las obligaciones de prestación determinada, nos referimos a las obligaciones de dar cosas ciertas. Una cosa es cierta cuando está identificada desde el inicio de la obligación. No hay ninguna posibilidad de identificar en forma posterior la cosa o modificar cuál es la cosa que se debe entregar. Si yo me comprometo a entregar esta botella, cumplo, ¿no? Para dar cumplimiento al objeto del pago, cumplo entregando esta botella. Por lo tanto, esta es una obligación de dar una cosa cierta. Y la finalidad con la que se entregan las cosas son 4. Las obligaciones de dar cosas ciertas pueden ser dar una cosa cierta para constituir o transferir un derecho real. Si yo le vendo esta botella a otra persona, se la debo entregar porque la consecuencia del contrato de compra-venta es la transferencia del dominio de esta botella vendida. Obligación de dar una cosa cierta para transferir el derecho real, en este caso de dominio. La segunda finalidad es las obligaciones de dar cosas ciertas, pero con la finalidad de restituirlas a su dueño. La particularidad que tienen estas obligaciones, que son las que vamos a desarrollar en la clase de hoy, es que el acreedor, en las obligaciones de dar cosas ciertas, el deudor es el dueño y el acreedor es el que va a ser el nuevo dueño, ¿sí? En cambio, en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, se invierten los papeles. El deudor, el acreedor, es el dueño, a quien se le va a restituir la cosa que en un momento anterior ha entregado. Por ejemplo, la cláusula quinta de un contrato de locación dice que el inquilino, que el contrato tiene una duración, un plazo máximo de 24 meses, al cabo de los cuales el inquilino debe restituir el inmueble a su propietario en las mismas condiciones en que lo recibió al principio de la locación. Bueno, esa cláusula quinta del contrato contiene una obligación de dar una cosa cierta, el departamento alquilado, para restituirla a su dueño, el locador, propietario. ¿Está? Y las últimas dos finalidades son las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir su uso y las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir la tenencia con prohibición de uso. Estas dos últimas obligaciones tienen su tratamiento particular en los contratos respectivos, por eso directamente las mencionamos y las soslayamos acá en Derecho de las Obligaciones, porque ustedes van a referirse a ellas en la materia próxima cuando estudien, por ejemplo, el contrato de depósito, que es el contrato en el cual se entrega una cosa a otra persona, el depositario, para que la tenga, para que la cuide, y no la use, o el contrato de locación, donde se entrega una cosa al locatario para que la use. En este caso se entrega el uso de la cosa. Por supuesto, también estos dos contratos van a generar la otra obligación de dar esa misma cosa, pero para restituirla al dueño, cuando termine la locación
cuando termine el depósito. ¿Está correcto? Bien, las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño están legisladas en el Código a partir del artículo 759 al 761. El artículo 759 dice: en la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla. Esto es tan obvio, digamos. Era necesario que por ahí estuvieron los autores del código discutiendo toda una semana para escribir estos dos renglones, donde dice que el deudor debe y el acreedor tiene el derecho. Pero la pucha, ya lo dijeron en el 724 para todas las obligaciones. ¿Cuál es el avance que produjo este artículo al decir que en la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa y el acreedor tiene el derecho a exigirla? Obviamente, el deudor debe cumplir con la prestación y el acreedor tiene derecho a exigir esa prestación, que en este caso es la entrega de una cosa. Pero ya lo dijo en el 724 para todas las obligaciones. Estos cráneos a veces, bueno, nada. Eso, nada más. Más interesante y más útil es el segundo párrafo del artículo 759, que dice: si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. Bueno, acá sí, porque acá plantea y resuelve un problema. Digamos, si todos los deudores de una cosa cierta para restituir a su dueño cumplieran la prestación y restituyeran la cosa al dueño, no habría ningún problema. Y como yo digo siempre, no harían falta los códigos, ni los estudiantes de derecho, ni los abogados, ni los jueces, ni nada. El problema es que muchas veces los deudores, en vez de restituir la cosa al dueño, se la entregan a otra persona, se la venden a otra persona y le hacen tradición de ella. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar son diversos supuestos. ¿Qué pasa en el caso de que un deudor inescrupuloso, obviamente, de mala fe, un malandra, un deudor, en lugar de restituir la cosa a su dueño, se la promete a un tercero? Lo que dice el artículo es que siempre es preferido el dueño. Por lo tanto, el dueño de la cosa siempre va a tener derecho a exigir la cosa al deudor, aunque se la haya prometido a un tercero. Por supuesto, ante esta exigencia, el deudor tendrá que entregársela al dueño, no podrá entregársela a quien se la prometió en venta, pero sí el código lo obliga a una citación fehaciente a todos aquellos acreedores burlados que probablemente de buena fe compraron una cosa, la pagaron, estaban esperando que se le entregue y resulta que nunca tuvieron esa posibilidad porque la cosa no era de quien se las estaba vendiendo. ¿Está? La cosa cambia cuando hubo tradición de la cosa. Y acá sí vamos a tener que hacer una diferenciación entre bienes muebles no registrables, por un lado, y bienes inmuebles o muebles registrables por el otro. ¿Qué es lo que dice el artículo 760 a este respecto? Dice: con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino cuando la cosa le fue robada o perdida, o sea, perdido. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe. El artículo dice muchas cosas. Veamos. Si nuestro deudor que tenía la cosa con obligación de restituírsela a su dueño, se la vende a otro y se la entrega,
y el bien era mueble no registrable, una botella de agua, por ejemplo, si hubo título oneroso, tradición y buena fe, es decir, la entrega a ese tercero fue en concepto de venta, por ejemplo, no de donación, título oneroso. Se la vendió y se la entregó al tercero, tradición. Y el tercero era de buena fe, es decir, que desconocía que esa cosa debía ser restituida a su verdadero dueño. Entonces el dueño ahí ya no puede reivindicar esa cosa. No tiene el dueño acción contra los terceros de buena fe y a título oneroso, salvo que la cosa le hubiese sido robada o se hubiese perdido. Es decir, si el deudor de la cosa, que en vez de restituirla al dueño, se la vendió y se la entregó a un tercero, no la tenía con derecho la cosa, sino que se había perdido y la encontró, o directamente era el ladrón que le robó la cosa al dueño y produjo una venta a un tercero de buena fe. Por supuesto que siempre el dueño de la cosa tiene acción reivindicatoria contra cualquier tercero de mala fe. La mala fe es el conocimiento que ese tercero tenía de que esa cosa debía ser restituida a su dueño y por lo tanto no podía ser vendida y entregada a él. ¿Estamos en lo claro? Son principios absolutamente lógicos, ¿sí? Sí. ¿Dónde está quien me quiere preguntar algo? Acá. Ah, la veo. Dígame. ¿Tiene alguna acción contra su deudor? Por supuesto. En el caso de la imposibilidad, David, muy buena su pregunta, es algo que había omitido explicar. En el caso que el dueño, acreedor a la entrega de la cosa, no pudiera reivindicarla por alguna de estas circunstancias, porque el tercero era de buena fe, a título oneroso, porque la cosa no era robada o perdida, como no tiene acción real para hacerse de la cosa, sí le queda una acción personal de daños y perjuicios contra el deudor inescrupuloso que dispuso de una cosa que tenía que devolverle. Ahí funcionan las reglas de la responsabilidad civil, acreditando cuál es el daño sufrido como consecuencia del incumplimiento de esa obligación. Ahí se llegará al monto de los daños y perjuicios por los que podrá reclamarle al deudor. Pero lo importante acá es que el dueño, el acreedor a la restitución, dueño de la cosa, se queda sin esa cosa. Nunca más va a poder tener esa cosa, salvo que se la compre al tercero de buena fe que la compró, que la adquirió, ¿sí? El artículo 761 trae los principios a aplicarse en el caso de bienes registrables o de bienes inmuebles, que los bienes inmuebles obviamente también son bienes registrables. Dice, si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. Claro. ¿Por qué dice el artículo que si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor siempre tiene acción real? La acción real es la acción reivindicatoria, la que logra volver la cosa al patrimonio del acreedor. Siempre tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente hubieran adquirido derechos reales. Porque como estamos hablando de bienes registrables o de inmuebles, reitero, que también se registra su transferencia dominial, el que adquiere la cosa nunca va a poder acreditar su buena fe, porque si hubiera sido de buena fe, habría consultado los registros
y hubiera advertido que la cosa no era de propiedad de quien se la estaba vendiendo e incluso entregando. Si a mí vienen a la puerta y me venden un automotor, por ejemplo, me dicen, te vendo este automotor, el auto que yo quería, el precio me satisfacía, era todo fantástico. Bueno, yo primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a pedir la documentación, la tarjeta verde, el título de propiedad. Che, pero no está tu nombre el auto. Vos sos Juan Pérez y acá en el título dice que el auto es de Diego Gómez. No, pero quédate tranquilo, Diego Gómez me lo vendió a mí, lo que pasa es que todavía no está la inscripción. Bueno, ¿para qué voy a consultar con el registro? Entonces, cualquiera va al registro que corresponda, al registro de propiedad automotor que corresponda, y con el número de patente me dicen quién es el dueño del auto. Si yo no hago ese trámite, que es un trámite rápido, expedito, realmente barato, no es algo caro, si no hago ese trámite, no estoy obrando de buena fe. No estoy obrando, recuerdan, con el cuidado y previsión que nos exige el artículo 729, el 1160, etcétera, etcétera. Lo mismo si compro un inmueble. Si yo voy a comprar un inmueble, firmo el boleto de compraventa, me entregan el inmueble, y yo nunca consulté al registro de la propiedad para saber si el que me lo estaba vendiendo era el verdadero propietario. Entonces después, cuando yo nunca lo pueda escriturar, porque el verdadero propietario es otro, y el que me lo vendió era un inquilino del inmueble que en vez de devolvérselo al propietario, me lo vendió a mí, yo estoy actuando de mala fe. Y los derechos reales que estaré obteniendo, que estaré adquiriendo, los estoy adquiriendo de manera aparente. Porque recuerden, tanto los bienes registrables como los bienes inmuebles, el derecho real absoluto se consigue cuando está la inscripción realizada. Cuando el auto está inscripto, cuando el 08 del auto está inscripto en el Registro Nacional de Propiedad Automotor, o cuando el título de propiedad está inscripto en el Registro de Propiedad de la Plata, en el caso de los inmuebles. Por eso es que dice, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente hubieran adquirido derechos reales. Siempre entonces es preferido el dueño de la cosa en las obligaciones de dar cosas inmuebles o muebles registrables para resistir a su dueño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con los riesgos de la cosa? Los riesgos de la cosa son la eventualidad, la probabilidad de que la cosa se pierda o se deteriore. La pérdida o deterioro engloban lo que se llama los riesgos de la cosa. ¿Cuándo una cosa se considera perdida? En tres supuestos. Cuando la cosa se perdió y no se sabe dónde está. Cuando la cosa se destruyó totalmente. O tres, cuando la cosa ha sido puesta fuera del comercio y sobre ella entonces no se puede realizar un acto jurídico. Estas son los tres conceptos de pérdida que trae el Código Civil y Comercial. ¿Cuándo la cosa se considera deteriorada? Cuando ha sufrido un desperfecto que produce una disminución del valor. ¿Está? Como regla general, hay un principio que viene desde el derecho romano hasta ahora, que es la regla de que las cosas se pierden para su dueño. Por lo tanto, la pérdida o el deterioro de la cosa, en principio, como principio general, siempre lo perjudican al dueño. Ahora, a partir de esta regla general, tenemos que analizar supuestos de pérdida o deterioro con o sin culpa del deudor. Y les aclaro, esto se aplica tanto para las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir derechos reales, como para las cosas ciertas para restituir a su dueño. Es el mismo principio. De hecho, este tema está legislado bajo el parágrafo 2, que habla de la obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Y dice el artículo 755, el propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida con o sin culpa se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento. Claro,
La imposibilidad de cumplimiento, artículo 955, decía: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobrevenida debido a causas imputables al deudor, si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. De tal manera, vamos a ver los siguientes supuestos. La cosa se perdió sin culpa del deudor, ya sea la cosa que debía ser entregada para constituir un derecho real, o ya sea que la cosa debía ser entregada para restituirse a su dueño. En este caso, como la cosa se pierde para su dueño, la consecuencia de esto es que la obligación se extingue y el deudor nada debe. Ahora, si la cosa se perdió por culpa del deudor, la obligación también se extingue porque no hay nada que entregar, la cosa se perdió, pero tiene el acreedor derecho a exigir los daños y perjuicios, es decir, exigirle responsabilidad al deudor, exigirle los daños y perjuicios por esa pérdida. En caso de deterioro, el principio es sustancialmente igual. Si la cosa se deterioró, es decir, sufrió un desperfecto que disminuye su valor, y esto ocurrió sin culpa del deudor, el acreedor tiene la opción de extinguir la obligación y reclamar la diferencia de precio si lo hubiere, pero no puede reclamar daños y perjuicios, o directamente extinguir la obligación sin nada y recibir la cosa en el estado en que se encuentra. En cambio, si la cosa se deterioró con culpa del deudor, el acreedor tiene la opción de recibir la cosa con disminución del precio si lo hubiere y reclamar los daños y perjuicios, o extinguir la obligación y reclamar daños y perjuicios. ¿Está claro? Por último, respecto de las mejoras, sería la situación inversa. ¿Qué pasa si la cosa, en el periodo entre que nace la obligación y que ésta es entregada al acreedor, sufrió una mejora o manifestó una mejora? ¿Qué son las mejoras? Las mejoras son aumentos del valor de la cosa. Si las pérdidas o si los riesgos producen la pérdida o la disminución del valor de la cosa, las mejoras producen un aumento del valor de la cosa. Y estas mejoras pueden ser de dos tipos, o mejoras naturales o artificiales. Las mejoras naturales se producen por la actuación del clima, por la actuación de la naturaleza. El cambio del cauce de un río que produce una mayor superficie a un determinado inmueble, a un determinado campo, por ejemplo. Esto es una mejora natural. En cambio, las mejoras son artificiales cuando son hechas por el hombre. Y se dividen en tres mejoras distintas. Las mejoras necesarias, que tienden al mantenimiento de la cosa, las reparaciones necesarias para evitar que la cosa se deteriore. Las mejoras útiles, que son aquellas que le agregan un valor a la cosa, pero que no hacen al mantenimiento, sino que hacen a un aumento en su valor. Y las mejoras suntuarias o de mero lujo o de mero recreo, que solo le sirven al que las ha hecho. Las mejoras útiles le sirven a cualquier poseedor de la cosa. Las mejoras suntuarias le sirven solo al que las ha hecho. Una mejora necesaria es, por ejemplo, se rompió un caño de agua y hay que arreglarlo. Se rompió una teja y hay que cambiarla. Se rompió la canaleta del agua y hay que repararla. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, la casa se llena de humedades y tiene serios riesgos de perjudicarse cada vez más. Una mejora útil es, bueno,
en vez de ponerle al baño cerámicos de segunda, le pongo cerámicos de mármol, ¿eh? Que valen mucho más, qué sé yo. Y una mejora de mero recreo es, como tengo tanto terreno en el fondo, construyo una pileta de natación. ¿Está? El artículo 752, refiriéndose a las mejoras naturales, dice: la mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida sin responsabilidad para ninguna de las partes. De tal manera, si en el periodo que va entre que nació la obligación y que la cosa debió ser entregada, se produce una mejora natural que aumenta el valor de la cosa, el deudor tiene derecho a exigir un mayor, el deudor de la entrega de la cosa y acreedor al precio, si era una compra-venta, tiene derecho a exigir el mayor valor que ha experimentado la cosa con esa mejora natural. Ahora, el acreedor tiene derecho a no prestar conformidad con eso y entonces se extingue la obligación. Y se restituirán lo que se hubieran entregado, pero no hay indemnización de daños y perjuicios. En cambio, respecto de las mejoras artificiales, las hechas por el hombre, dice el 753, el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. De tal manera, desde que desde que se celebró el contrato de compraventa y yo exhibí la casa hasta que debía entregarla, se rompió un caño, yo lo tengo que arreglar el caño, porque debo entregar la casa en el mismo estado en que se encontraba en el momento en que nació la obligación. Por lo tanto, todos los desperfectos que ocurran en la casa, debo repararlos. Y esas son las mejoras necesarias. Y no tengo derecho a exigir ningún valor por esas mejoras. Segundo, no tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. Tampoco tiene derecho a reclamar indemnización si realizó mejoras útiles, si puso una mesada de mármol en vez de granito, qué sé yo, si pintó toda la casa para que se vea más hermosa, o si hizo la pileta de natación. No tengo derecho a reclamar las mejoras útiles ni las de lujo. Pero si existe la posibilidad de retirarlas sin daño para la casa, para la cosa, entonces puedo hacerlo. Claro, los ejemplos que yo les dije no se pueden retirar. Bueno, sí, podría sacar la mesada de mármol y volver a poner la porquería que estaba cuando le mostré la casa al comprador. Pero la pileta de natación no la puedo sacar. Porque si la saco queda el agujero. Los azulejos de, qué sé yo, caros que puse, sale más caro sacarlos y poner otros berreta que dejarlos así como estaba. De tal manera, fíjense que siempre vamos dando vuelta respecto a ese principio general de que las cosas perecen y aumentan para su dueño. Por último, las obligaciones de género. Artículos 762 y 763. Las obligaciones de género también son obligaciones de dar cosas. Pero son obligaciones de dar cosas indeterminadas, no están individualizadas en el momento en que nace la obligación y deberán ser individualizadas en el momento de la entrega. Dice el artículo 762, la obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Estas obligaciones de género vienen en cierta manera a suplantar a las obligaciones de dar cantidades de cosas de las que hablaba el antiguo Código Civil, que hoy no existen más en el Código Nuevo. Las obligaciones de género son aquellas obligaciones donde lo que importa es el género y no la especie, donde lo que importa es la cantidad. Son cosas que se pesan, cuentan o miden. Una obligación de género es
la entrega de 1 tonelada de arena, la entrega de 500 kilos de papa, la entrega de 2 toneladas de cemento. Cosas que se venden a granel. Lo que importa es que las 2 toneladas sean arena, que las 3 toneladas sean papa, que las 2 toneladas sean cemento. Pero no importan los individuos de ese género. Nadie va a ir a supervisar a caracol por caracol a ver si esos 2.000 kilos son todos de arena. Lo que va a importar realmente es que sean 2.000 kilos. Lo importante entonces en las obligaciones de género es la cantidad, el peso o la medida. Dice el artículo siguiente: las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. Claro, no sé si se los habré comentado yo, pero si no, nadie se lo comentó, lo habrán deducido. Las obligaciones al momento del nacimiento pueden ser todas genéricas, tanto en cuanto a la prestación como en cuanto a los sujetos. Pero todas las obligaciones deben ser específicas en el momento del pago, porque en el momento del pago alguien debe entregar algo a alguien. Ahí, en el momento del pago, se acaban todas las indeterminaciones que pudieran existir en el nacimiento de la obligación. De tal manera, también estas obligaciones de género, al momento de entregar la cantidad, el peso o la medida, al momento de realizar el pago, se deberán individualizar. En algún momento, la tonelada de arena que yo compré por teléfono va a ser esta tonelada de arena que el camión me descargó en la puerta de mi casa. ¿Está claro? Por eso dice el 762, segundo párrafo: las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. Yo compro 1 tonelada de arena por teléfono a un corralón y es el dueño del corralón, deudor a la entrega de esa tonelada de arena, que va a elegir cuál es la tonelada de arena que me va a entregar. Salvo, dice, pacto en contrario, salvo que haya una convención distinta entre las partes. Claro, y precisamente en la arena podría ser, si yo compro 1 tonelada de arena, qué sé yo, para hacer un pelotero en una plaza, puede ser cualquier tipo de arena. Pero si yo compro 1 tonelada de arena porque estoy construyendo un edificio, no puede ser arena de mar, que tiene mucho salitre, que va a oxidar los fierros que se utilizan para hacer el hormigón armado, que son las columnas que van a sostener el edificio. Y por eso la arena que yo necesito comprar para construcción es una arena muy específica, es arena de río, que no tiene sal, porque el agua de río es dulce. Entonces ahí sí, la tonelada de arena podrá, por el contrato de compra de esa tonelada, ser elegida por el acreedor. Mirá, déjame ver, a ver cuál es la arena que me vas a vender, porque la necesito para esta finalidad determinada. Sigue diciendo el mismo artículo: la elección debe recaer sobre cosa de calidad. ¿Perdón? Me pareció escuchar que alguien me preguntaba algo, ¿no? Bien. La elección debe recaer sobre cosa de calidad media y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. Bueno, claro, si la elección se realiza por medio del contrato, del pacto, bueno, esa será la cosa que deberá ser entregada, esa la cantidad, el peso, la medida que deberá ser entregada. Ahora, si la elección la realiza el deudor, cuál es el principio general en materia de obligaciones de género, y el deudor tendrá que elegir una cantidad de calidad media. No puede elegir ni la mejor ni la peor, sino el promedio. Y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. La manifestación de voluntad expresa es: dame esa tonelada. La manifestación tácita es: voy con mi camión y cargo 1 tonelada. Bueno, tácitamente estoy eligiendo esa. ¿Está claro?
Y el 763 trae una norma muy importante respecto a cómo influye el caso fortuito en las obligaciones de género. Dice 763, antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor. Esto es tremendamente importante. Antes del momento en que la parte correspondiente individualice la cosa que debe ser entregada, el caso fortuito no libera al deudor. Las cosas se pierden por caso fortuito y el deudor sigue debiendo 1 tonelada de arena, si ese fuera el caso. Esto también es resultado de un viejo principio del derecho romano que decía genus et quantitas nunquam perit. El género y la cantidad nunca perecen. Claro, el deudor siempre va a poder conseguir 1 tonelada de arena para entregarme. Si venía el camión con la tonelada de arena y fueron asaltados por piratas del asfalto que robaban arena, bueno, volverá con el camión, juntará otra tonelada y me la traerá. No puede decir, hubo caso fortuito, no te puedo entregar la tonelada de arena. Siempre hay arena en el mundo, porque el género nunca perece. ¿Está? En las obligaciones de género, de cantidad, el género y la cantidad nunca perecen. Siempre el deudor está en condiciones de poder obtener otra cantidad de cosas iguales a las que perdió aún por caso fortuito. En cambio, después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. Una vez que se hizo la individualización, una vez que el deudor, el acreedor, quien fuera, eligió cuál es la cosa que debía ser entregada, entonces, obvio, ya no estamos más ante una obligación de género. Ahora hemos convertido, por la elección, por la individualización, hemos convertido esa obligación de género en una obligación de dar una cosa cierta. ¿Cuál es? Esta tonelada de arena. Por lo tanto, ahí entonces sí el caso fortuito, aplicándose los principios de obligaciones de cosas ciertas, la pérdida, lo dijimos recién, la pérdida sin culpa, es decir, la pérdida por caso fortuito, produce la extinción de la obligación sin tener que indemnizar. Fíjense que son todas reglas que se aplican, donde se aplica la lógica más que el derecho. Se aplica acá la lógica. No, si ustedes lo piensan con lógica, no le pueden errar nunca. Ahí está. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Profe, ¿puede repetir recién lo que dijo del caso fortuito que no entendí muy bien? En la obligación de género, antes de que la cosa sea individualizada, y la individualización tiene que ser a más tardar el momento del pago, el caso fortuito no influye en la obligación, no libera al deudor. Si la cosa se perdió por caso fortuito, igualmente el deudor debe entregar otra cosa. Porque no lo que estaba importa no es la determinada. cosa, perdóneme, recuerda que lo que importa no es la cosa, sino que es la cantidad, el peso o la medida. 10 metros cúbicos de ladrillo, 1 tonelada de cemento. ¿Entiendes? En cambio, después que esa cantidad fue individualizada y se convirtió en esta cantidad que estoy viendo yo ahora, entonces ya no estamos más ante una obligación de género, sino que esa obligación de género se convirtió en la obligación de dar una cosa cierta, esta. Por lo tanto, se aplican el régimen de las obligaciones de las cosas ciertas. Y en el 755 decía, el propietario soporta los riesgos de la cosa, los casos de pérdida o deterioro, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento. Es decir, si la cosa se perdió sin culpa, es decir, por caso fortuito, el deudor queda liberado. La obligación se extinguió. ¿Entendió? Sí, sí, se entendió. Gracias. No, por favor. ¿Otra pregunta? Sí. Con respecto a pérdida y deterioro, con respecto a deterioro, cuando la causa no es imputable al deudor, en ese caso se extingue la obligación y se pueden cobrar los daños y perjuicios también. No. Si es sin culpa, no. Ah, Si es sin culpa, no. perfecto. Cuando no hay Y culpa, cuando hay caso fortuito, no, digamos que el caso fortuito y los daños y perjuicios se repelen. Si hay caso perfecto. fortuito, nunca hay obligación de pagar daños y perjuicios.
Si en cambio el incumplimiento fue por culpa, siempre entonces va a haber que pagar daños y perjuicios. Si la cosa se perdió o se deterioró por caso fortuito, se extingue la obligación. O en el caso de deterioro, el acreedor tiene la opción de recibir la cosa en el estado en que se encuentre, sin daños y perjuicios. Bien, y con respecto a la pérdida, cuando la causa es imputable al deudor, ahí la obligación se convierte en la de pagar el valor económico de la cosa que se perdió y los daños y perjuicios, o los daños y perjuicios comprenderían también el valor de la cosa. Es lo mismo, o el valor de la cosa, Ah, más todos los otros perjuicios que sufrió, o el valor de o todos los perjuicios, en cuyo caso también se incluye el valor de la cosa perdida. perfecto, bien. ¿O alguna pregunta de algún otro tema de los que entran en el parcial? Veo que caen conectados 35 personas. ¿Saben cuántos son ustedes en las dos comisiones? 160. 160. Nunca hubo conectados más que esta cantidad. Espero que no se vayan a presentar los 160, ¿no? Y Profesor, siempre que estos 35 sean los mismos. Tenía una consulta. Dígame. Una pregunta. Bajo la regla de que nadie puede ceder un derecho mayor al que tiene, ¿la excepción sería los bienes no registrables? ¿O tampoco sería ese el caso? No le entiendo la vinculación entre la regla de que nadie puede ceder un derecho más extenso con los bienes registrables. ¿Por qué? Claro, uno no podría vender algo de lo que no es propietario. Correcto, tiene razón, sí, bien. Bueno, pero usted decía que la botella en tal caso sí, porque no puede ir contra... Tiene razón, ahora lo entiendo, tiene razón. Usted pensó con una lógica más rápida que la mía. Exactamente, sería una excepción a ese principio, porque yo estoy vendiendo algo de lo que no soy propietario, pero como es un bien mueble no registrable, si lo vendí, se lo entregué y el comprador es de buena fe, se tienen que dar los 3 requisitos, entonces el verdadero propietario no lo va a poder reivindicar del adquirente y solo va a tener una acción de daños y perjuicios por mi comportamiento contra mí. Correcto, es así. Bien. Profe, Dígame. yo tengo una duda de la unidad 4 de los daños derivados del incumplimiento relativo. A ver, ¿cuál es la duda? Eso básicamente no entendí bien o sea, cuáles son los daños por incumplimiento relativo. Los daños por mora, los Ah. daños moratorios. El incumplimiento relativo es la demora o el retraso imputable al deudor en el cumplimiento de la obligación. Eso genera un daño. ¿Qué sé yo? La cláusula tercera del contrato de locación dice que el locatario debe pagar el alquiler del 1 al 10 de cada mes. Bueno, no pagó el 10, sino que viene a pagar el 15. Ahí hay un incumplimiento relativo, o lo que es lo mismo, un cumplimiento parcial, porque está pretendiendo pagar los 100 pesos del alquiler, pero se quiere comer los 5 días de intereses. Los daños y perjuicios por ese retraso imputable en el cumplimiento de la prestación son el daño moratorio, el daño que se generó como consecuencia de la mora en el cumplimiento de la obligación. Ah, está bien. Y Además, otra duda, fallaría en el tema del objeto de la obligación porque carece de puntualidad. El pago Claro, carece sí, de puntualidad y encima es de integridad de la vez, porque se quiere comer 5 días. Está bien, pero recordemos lo siguiente. Al acreedor le interesa todavía el cumplimiento de la prestación. Si al acreedor no le interesa el cumplimiento de la prestación, en ese caso podría plantear la resolución del contrato por incumplimiento del deudor. Pero ningún abogado se lo aconsejaría, porque acá la obligación consistía en la entrega de una suma de dinero. Y al acreedor le interesa tanto que el dinero se le entregue. Si no es entre el 1 y el 10, será entre el 10 y el 15. Por supuesto que a los que se les sumará el interés por la mora. Distinto es el caso de las obligaciones de plazo esencial o perentorio, que solo pueden ser cumplidas válidamente dentro del plazo establecido. La torta para el casamiento, que es el sábado a la noche.
No puede venir Ochoa a entregármela el domingo a la mañana. Sí, materialmente puede, pero a mí ya no me interesa. La torta yo la quería anoche en la fiesta. El taxi para el aeropuerto 1 hora o 2 horas antes que salga el avión. Puede venir 2 días después también, pero ya no me sirve. En esos casos, entonces, el retraso en el cumplimiento equivale a una inejecución total. En cambio, en las obligaciones donde el plazo no es esencial, no es perentorio, que pueden material y jurídicamente ser cumplidas con posterioridad del plazo, entonces lo que corresponde es que se realice el cumplimiento y se paguen los daños y perjuicios, que si es una obligación dineraria será el pago de los intereses. Y en este caso de las obligaciones dinerarias incluso, el acreedor no podría negarse a recibirlos, porque si se niega, el deudor, recuerden, o el tercero interesado, que ambos tienen ius solvendi, podrían utilizar la liberación, obtener la liberación mediante el pago por consignación, judicial o extrajudicial. ¿Algo más? Lo de las obligaciones de medios y de resultado de los factores, digamos, si es objetivo o subjetivo, no entendí muy bien, porque en las obligaciones de medio el factor es subjetivo basado en la culpa, como que no entendí si no se debe garantizar, digamos, que se cumpla un resultado, sino que solo garantizar, aplicar todas las diligencias. Lo está explicando bárbaro, no parece que no lo haya entendido. Sí, pero no entiendo por qué se atribuye, o sea, el factor de atribución es con culpa si la obligación es de garantizar los medios, no es de... Claro, o sea, lo único que garantiza el deudor es que va a utilizar toda su diligencia, toda su pericia y toda su prudencia para arribar a un resultado exitoso, pero ese resultado no lo puede garantizar. Caso de la obligación profesional. El médico que le garantiza, le diagnostica apendicitis, hay que operarlo, y le dice que, mira, yo te garantizo que yo con mis 30 años de cirujano, con mis 3.800 operaciones de apendicitis, te garantizo que la operación va a salir fantástica. Pero si vos te terminás muriendo en la operación por otra circunstancia, yo no tengo nada que ver. Ah, eso se refiere con la culpa, con que no hay culpa, digamos. Perdóname, porque, digamos, acá en las obligaciones de medios, tanto en las obligaciones de medios como de resultado, el acreedor lo que le interesa es el resultado, siempre. Sí. En nuestro ejemplo, al paciente no le interesa que el cirujano haga una cicatriz perfecta, que saque el apéndice enterito, sino que lo que él quiere es curarse. Y eso es precisamente lo que no le puede garantizar el médico. Lo mismo nosotros, los abogados. Yo le voy a garantizar a mi cliente que lo voy a representar en el proceso de la mejor manera posible, pero no le puedo garantizar, incluso lo tenemos prohibido por nuestras normas de ética, no le podemos garantizar el resultado exitoso en el pleito. ¿Por qué? Porque para que se obtenga ese resultado, no solo se debe cumplir con la prestación, sino que se deben cumplir con otra serie de circunstancias que son más o menos aleatorias, más o menos riesgosas, que el deudor no puede controlar. Cambió la jurisprudencia, el juez tiene un criterio distinto, el abogado de la contraria lo defendió mejor, cambió la ley, mi cliente nunca tuvo razón, pero insistió en que yo iniciara el juicio, insistió. Hay muchas circunstancias que yo no puedo garantizar. Yo le puedo garantizar que no me voy a comer un plazo, que voy a presentar todos los escritos como corresponde, que voy a fundar en derecho la demanda que intente, pero que ganemos el juicio ya no depende solo de mí. Depende de mí y de muchas otras circunstancias que yo no puedo controlar. Esas son las obligaciones de medios. Por lo tanto, el paciente se murió, nuestro cliente perdió el juicio. Para que nosotros seamos responsables o para que el médico sea responsable, debe haber incurrido en culpa. Es decir, que no puso toda su diligencia, toda su prudencia o toda su pericia. Y que esa culpa haya sido la causa de la frustración del resultado. En cambio, en las obligaciones de resultado, el deudor garantiza el resultado. El contrato de transporte.
Yo me tomo un taxi y el taxista no me garantiza que va a manejar a 30 kilómetros, que va a poner la luz de giro para doblar, que no va a ir contra la mano. No, no, a mí me garantiza que me lleva sano y salvo al destino que yo le di. Y cualquier alternativa que tengamos en la mitad del camino, que no llegue yo a destino, entonces no va a haber que analizar su culpa, sino que por haber garantizado el resultado, el factor que atribuye su responsabilidad es objetivo. La no obtención del resultado lo hace responsable de los daños y perjuicios que yo haya sufrido. Sin que tenga que haber culpa, digamos. De todas formas va a ser responsable. Eso es lo que se refiere. No importa la culpa. Claro, No importa por eso la en culpa. el objetivo decir, va... no es que no exista, puede haber existido la culpa. Realmente dobló de contramano y un camión se lo llevó por delante. Bueno, ahí hubo culpa. Pero si yo tengo alguna dificultad en probar esa culpa, igual va a tener que responder por los daños y perjuicios porque no se arribó al resultado. Recuerden esto, las obligaciones, cuando la responsabilidad civil, cuando el criterio, el factor es objetivo, no significa que está prohibido probar la culpa. Lo que significa que no es necesario probarla. Pero si la prueban, mucho mejor. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Igual todo esto lo vamos a ver con mayor profundidad una vez que pasen este obstáculo y cursen daños, que es la correlativa siguiente. Tienen todo claro ustedes, son genios. Muy bien. No, estoy buscando igual. Bueno, mientras buscan les cuento. No, mientras tanto, yo le quería hacer una consulta sobre el parcial. Va a ser el día lunes 4. Se me fue. Matías, acaba de fallecer. Hola. Ahora sí, volvió. ¿Cómo anda, profe? No, le decía que el horario más o menos se sabe. Que vamos a empezar a las 15 horas. Usted me dice que es el lunes 4, yo todavía no tenía la fecha concreta, pero si ustedes le dijeron que es el 4, será el 4. No. Bien. Bueno. Sí, habían dicho que era el lunes 4. El lunes que viene es el lunes siguiente, de menos de una semana. Bien. Vamos a empezar a las 15 horas. El examen va a ser oral, individual. Por supuesto que vamos a formar 3 mesas, va a ser por Zoom, todavía va a ser remoto. Vamos a formar 3 mesas, donde ya les vamos a informar, yo les voy a mandar por la plataforma y por la mensajería, les voy a mandar a qué mesa ustedes se tienen que conectar para rendir el examen. ¿Cuánto vamos a demorar? Bueno, depende de la cantidad que se inscriban. Yo espero que se inscriban solo ustedes 33. Hay 2 que ya se desconectaron, así que espero que tampoco se inscriban. Espero si se inscriben 160 y qué sé yo, estaremos toda la semana tomando examen, no sé. Ya iremos viendo. Pero empezamos a las 15 horas. La modalidad, ya la tienen, Eliana. La modalidad es la siguiente. El examen es oral y ustedes no eligen temas ni nada por el estilo, nosotros empezamos a preguntar. Y preguntamos lo que se nos antoja siempre que esté en el programa. Les aconsejo que al día del examen tengan a mano el programa, o papel, o en la pantalla, o en otro dispositivo, lo que fuera, y el código. ¿Por qué? Les puedo decir, léalo en el código. Es una ventaja para ustedes. Si no tienen el código no lo van a poder leer. Y muchas cosas que preguntamos están en el programa escritas. Recuerden ustedes siempre que el programa es para leer aquello que no me acuerdo. ¿Está? En pantalla van a estar solamente el que está dando y el siguiente. Los demás van a estar en la lista de espera. Y vamos haciendo entrar de a uno a medida que vaya saliendo otro. ¿Quedamos? Ya les digo, formamos 3 mesas. Vamos a tomar, somos 6 profesores los que vamos a tomar este examen. Así que tienen 1/3 de posibilidades que yo les tome. Con lo cual tienen 2/3 de posibilidades
de salir más confortables. Entonces, ¿los 6 no se evalúan? Todos iguales. ¿Cómo? ¿Los 6 juntos se evalúan o se turnan? No, pero no entendió nada. Le dije que formamos 3 mesas. Ah, Tres perdón, perdón. mesas. 2 en cada mesa. No, eso sí lo entendí. Ya les vamos a informar los ID, los qué sé yo, para que se conecten a la mesa que les corresponda. Por supuesto que si son 160 serán 50 y pico, 50 y pico y 50 y pico. Esperando que solo se anoten ustedes 33. Dígame, Eliana. ¿Las 3 mesas arrancan a las 3? Sí, el mismo horario. Arrancamos el Porque día yo del soy examen. con A, pero salgo del trabajo 3:15. A Casio. 3:30 Bueno, llego a mi casa. Bueno, la esperamos. 3:30 llego a mi casa. Porque ¿Y hoy soy con llegó A, 3:30? por eso pregunto, porque ¿Para soy qué se con A. inscribió en una comisión que empieza a las 3? Ahí la No, agarré. porque antes con la pandemia salía a 3 menos cuarto por la burbuja y cuando se extendió el horario empecé a salir 3:30 porque soy profesora. Cuando explotó Y la otras burbuja, llega tarde. Bueno, Claro. usted cuando llegue, avise que está. Aviso de a alguna donde manera, entro al Zoom, o aviso Claro. por el grupo. Sí, me manda. Claro, lo que pasa es que no le puedo decir, no sé si estará en mi mesa o en la otra. Bueno, de alguna manera. ¿Usted toma va a dar asistencia? examen, ¿Las no se haga publican problema. esas 3 mesas? ¿Las publican en algún lado esas 3 mesas? Sí, nosotros le vamos a publicar las mesas. Nosotros, con tiempo, Bueno, en esta entonces semana. yo cuando sepan cuál estoy, Yo todavía escribo. no tengo eso, me los tiene que dar la facultad, los 3 datos para las conexiones. Cuando yo tenga eso, ya les informo. Las salas, sala A, B y C, Listo, van a ser con los datos y con los profesores que integran cada una de las salas. Bárbaro. Bueno, Mm. listo, sí. Y Yo ya les porque soy digo, con la letra A y La veo. siempre me tocó en primera, por eso. Está bien, pero por ahí tiene alguien con AB que estará arriba suyo. O AA. AA difícil, pero AB puede ser. ¿Alguno más? ¿Preguntas? Lo que quieran. Sí, yo tengo una duda de la unidad de mora, de la mora en los actos ilícitos. Sí. Y mora sin interpelación. Eso no entendí muy bien. La mora automática, la mora sin interpretación. Esto es más o menos como hola, buen día. No, eso no era, no, la de al lado era la Ah. de los actos ilícitos. Leí Bien. las dos pues están pegadas. La mora en los actos ilícitos, el tema es que nunca estuvo legislado en qué momento o de qué manera el deudor de la indemnización de los daños sufridos por la víctima, autor del acto ilícito, se quedaba constituido en mora. Durante mucho tiempo se aplicó un fallo plenario de las Cámaras Nacionales de Capital Federal del año 1959 que resolvió que tanto para delitos como para cuasi delitos, la constitución en mora era en forma automática y se producía desde que cada perjuicio objeto de reparación se había producido. Esto por una cuestión absolutamente lógica también. Cuando se comete un acto ilícito, imaginemos un accidente de tránsito, no todos los daños se sufren en el mismo momento. Bien, por supuesto que antes del atropellamiento, antes de que se produjo el acto ilícito, antes no hay ningún daño. Todos los daños se producen desde que se produce el atropellamiento en adelante, pero no todos en el mismo instante. Hasta ese momento la jurisprudencia vacilaba. Muchos decían que queda constituido en mora en el momento en que se causó el acto ilícito. Pero no, si hay gastos por ahí que la víctima los hizo 6 meses después, qué sé yo, la rehabilitación kinesiológica, luego el accidente lo atropelló un auto y le fracturó una pierna. Bueno, estuvo internado, lo operaron, qué sé yo, recién a los 6 meses empezó a hacer la rehabilitación kinesiológica y ahí le pagó al kinesiólogo. Bueno, ese daño objeto de reparación no podemos calcularlo. Recuerden que la mora produce el comienzo del curso de los intereses moratorios. No podemos calcularlo desde que se produjo el acto ilícito, sino desde que se realizó el gasto, que fue mucho después, o los gastos farmacéuticos, o los gastos de honorarios médicos, o todos los otros gastos que pueda realizarse con posterioridad. Entonces, este fallo plenario
doctrina que recogió el código, ahora se las voy a leer, el código nuevo, dice que la mora y por lo tanto el comienzo del curso de los intereses, porque es lo más importante, se produce desde que cada perjuicio objeto de reparación se ha producido. El artículo 1700, si no me acuerdo, 1748. Sí, el 1748 dice, el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. El curso de los intereses comienza, en materia de responsabilidad civil, ¿no? Comienza desde que se produce cada perjuicio, nunca antes. No el día en que se produjo el acto ilícito, el día en que se produjo el perjuicio. Es decir, en el ejemplo que yo les he dado, el día en que se realizó el gasto. Sí, la escucho. No, ¿qué artículo era para anotarlo? 1748. Ah, gracias. ¿Nada más? Bueno, consejos, esténse tranquilos. Respondan solo lo que uno les pregunta. No respondan cosas que uno no les pregunta. No se vayan en evasivas. Sean concretos y puntuales en la respuesta. Siempre es conveniente fundar en el código lo que está resuelto en el código. Por eso estudien, bueno, ahora quizás sea medio tarde el consejo, ¿no? Me imagino que vendrán estudiando desde que empezó el curso, por lo menos, pero estudien con el código en la mano, el libro y el código. No habrán estudiado por apuntes, quiero creer, ese consejo sí se los di el primer día de clase, estudien con el libro y con el código. ¿Sí? Que tengan mucha suerte. Yo no sé si ustedes tienen mi correo electrónico particular, si no tomen nota, ahora se los escribo en el chat para que no haya dudas. Y cualquier duda de aquí al lunes o al día que en definitiva sea el parcial, me consultan. ¿Me puedo hacer una última pregunta sobre un punto? Sí. Que me cuesta definir bien lo que es el factor de atribución, como que no termino de entender bien definicionalmente qué es, digamos. El factor de atribución es la razón que justifica que los daños sufridos por una persona sean transferidos a otra. Entonces, yo soy la víctima de un daño. Sufrí determinados daños que suman 100. ¿Cuál es la razón que justifica que sea usted la que tenga que pagarlos? Si el factor es subjetivo, culpa o dolo, será porque usted me pegó la trompada que me lesionó el ojo, con intención de causarme un daño. Entonces, los 100 de daño que yo sufrí, es justo que sea usted que me pegó la trompada con intención. Lo mismo si hay culpa. Me lesionó con negligencia, me atropelló porque justo cambió la radio, puso el CD en la radio al volante, o prendió un cigarrillo cuando tendría que estar mirando porque yo estaba cruzando. No quería atropellarme, pero hubo negligencia, hubo culpa. Entonces se justifica que los daños que yo sufrí los pague usted, que fue la que culposamente me atropelló. En materia de factores subjetivos es muy fácil entender. Es más difícil cuando no hay ni culpa ni dolo. Ejemplo, me subo a un ascensor, estoy en el 10º piso, aprieto planta baja y el ascensor baja más rápido de lo deseado. Y llega a planta baja y nos lesionamos los ocupantes del ascensor. Yo sufrí daños por 100. ¿Cuál es la razón que justifica que todos ustedes paguen el daño que yo sufrí? No son, ustedes son los dueños de los departamentos de ese edificio. Ustedes no son culpables del accidente. Ninguno estaba en la terraza con una tijera cortando los cables del ascensor. El ascensor tenía el certificado de la municipalidad de que se le había hecho el service, estaba en condiciones, los cables bien engrasados, estaba todo perfecto. Pero los ascensores se caen. Por esas cosas de la física, los ascensores suelen caerse. Ahora, es justo que yo, que soy absolutísimamente inocente de que el ascensor se haya caído, que soporte los daños que yo sufrí.
¿O es más justo que haya otras personas que tengan determinada relación con ese ascensor, que sea más justo que lo sufran, que lo paguen? Claro, acá la teoría de la culpa queda corta, queda insuficiente. Reitero, ustedes no son culpables del daño que yo sufrí. Pero sí existe un factor objetivo de atribución de responsabilidad, que en este caso es la teoría del riesgo. Ustedes introdujeron en la sociedad una cosa riesgosa. No cabe duda que un ascensor es una cosa riesgosa. Ustedes son los dueños del ascensor. Por lo tanto, ustedes tienen una relación determinada con el ascensor, la relación de copropiedad en un edificio de propiedad horizontal, que hace que sea justo que en la medida en que cada uno de ustedes paga las expensas comunes, sean responsables de los 100 de daños que yo he sufrido. No por ser culpables, sino porque son los dueños del ascensor. ¿Está? ¿Entendió? Sí, sí, se entiende. Perfecto. ¿Algo más? Ya me estoy muriendo de ganas de tomar otro café. No, nada más. Bueno, reitero, muchísima suerte para ustedes 29 que son ahora, y que espero que sean los únicos 29 que se presenten el lunes. Que tengan mucha suerte, estudien por el libro, estudien por el código, tengan el programa, el examen, tengan el código, y cualquier duda me mandan un mensaje al mail que yo les he mandado recién por el chat. Gracias, suerte. Bueno, chao, profe. Hasta luego, hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.